Bienvenidos a Conversaciones con la Historia, un segmento que vamos a comenzar hoy con el docente Federico Vassallo. Mi nombre es Alejandro Paselli, también docente en Historia, y vamos a empezar estos ciclos de ciertos diálogos con cosas básicas primero de la historia. ¿Qué te parece, Federico? Sí, a ver, ¿qué es este concepto de historia? ¿Cómo se relaciona con la historiografía? Que es justamente Ya me largaste dos conceptos, ya por bueno, un lado historia, por otro lado... ¿Cuál es la diferencia o la implicancia de ambos conceptos, que no son lo mismo, obviamente? Aunque mucha gente los confunde o no los tiene claro, creo que es conveniente poder puntualizar o dar un puntapié hacia diferenciar estos dos conceptos. Y bueno, creo que... Lo que es el hecho histórico primero y después lo que es... todo el conocimiento que genera el hecho histórico. Claro, ¿no? la manera de interpretar esos hechos históricos del pasado. Y bueno, podemos comenzar haciendo una pequeña referencia a qué es la historia. Bueno, la historia es una palabra, un vocablo que viene de la cultura griega, por lo menos desde Occidente, y que trata las referencias al pasado. Pero la pregunta es, ¿todo pasado es historia? ¿O cómo o cuáles son los hechos que son significativamente historia? Y ahí hay una revista señera en la historiografía argentina, si se puede decir, que se llama Todo es historia. Todo es historia. Claro, todo lo del pasado es historia. La historia es solamente el pasado. Claro. Y ahí podemos hacer una gran referencia. Básicamente la historia desde sus inicios, un vocablo con bastante tradición en Occidente, es que justamente la historia era la historia de los acontecimientos político-militares, ya tomada desde los helenos, desde las guerras, los grandes héroes, los grandes gobernantes. Claro. Y eso fue lo que servía como para ser de utilidad a los gobernadores futuros, a la gente futura. Claro, el futuro, y se tomaban y se caracterizaban esas cosas. O sea, la historia de los vencedores, la historia de los grandes generales, los héroes. Tenemos el siglo XIX, pleno positivismo, Carlyle, donde escribe un libro de los héroes y va tomando un héroe de la historiografía o del pasado griego con el pasado romano, para asentar esta lectura occidental de la historia. Sí, una visión que también fue tomada mucho por los antiguos, ¿no? Claro. Es decir, aquello que hacía Plutarco, ¿no? Claro. De tomar dos personalidades y compararlas, claro. Una personalidad de un tiempo anterior a él y traerla a su tiempo, claro. Comparar el antiguo, un Ulises, que no lo toma Ulises, pero digamos un viejo héroe griego con para él, contemporáneo general romano, por ejemplo, un político. Claro, y ahí estamos viendo el concepto de la historia como útil, una historia útil para el presente. Exacto, de utilidad para el presente. ¿Siempre es de utilidad para el presente? Yo ahí hago una pregunta. Yo creo que no, pero esa fue o es la referencia, o la historia es lo que uno tiene que tomar como referencia para construir el presente y después llevarla a futuro. No, me parece que digamos, la historia ¿Vos no creés que la historia no se repite? No, la historia no, yo creo que no. Si la historia está concatenada, los diferentes hechos van concatenando un futuro, pero justamente la capacidad que tiene el hombre de que justamente lo que es la libertad y esa una cosa muy interesante de la historia es que la gente supone que si ocurre tal acontecimiento va a ocurrir tal otro, pero en realidad no contemplan que los distintos acontecimientos están en referencia al accionar de miles de personas que hay en los distintos hechos. O sea, entonces no se puede predestinar la historia, a pesar de que los antiguos lo quisieron utilizarlo como predestinarlo hacia el futuro. Es imposible, porque hay hechos que ocurrieron por determinada cantidad
es como una cuestión de concatenación de derechos en forma simultánea de miles de personas que van tomando algo continuo, ¿no? Claro, y van tomando distintas soluciones a sus problemas que ellos van llevando van modificando las cuestiones. Por ejemplo, un ejemplo claro en la historia argentina es el muy politizado el 17 de octubre. O sea, es un caso que se me ocurrió y no sé hasta dónde estaba programado, no estaba programado eso. Hay un montón de acontecimientos, o hace poco en la historia argentina, en diciembre del 2001, también una serie de acontecimientos que fue llevando a ese hecho social, fue llevando a derivar, bueno, lo que estamos hoy en el presente, pero hubo un montón de posibles otros caminos que no ocurrieron. No adelantemos, estamos adelantando material, ya nos adelantamos, ya nos fuimos, pero estamos ejemplificando. Porque digamos, la intención nuestra de estas conversaciones es tomar estos puntos básicos, ¿no? Es tomar determinados conceptos básicos, desarrollar estos conceptos básicos, pero además tratar de ir haciendo una conversación de una historia del Río de la Plata, de un desarrollo histórico que nosotros tuvimos. Yo soy originario de la banda oriental, de la provincia oriental, hoy llamada República Oriental del Uruguay, y en ese proceso yo creo que ese es un tema histórico, es decir, ese es un tema que tiene una resolución histórica. El amigo Basalo acá es argentino, entonces obviamente entre uruguayo y argentino podemos tener una conversación que, si bien siempre nos unieron a países con esta denominación tan vacía, yo la considero así, vacía de hermanos, porque en realidad yo siempre he considerado que no somos hermanos, que somos lo mismo, ¿no, verdad? Es una unidad indisoluble, pero no me quiero adelantar tampoco. Sí, yo creo que para el diálogo futuro es encontrar conversaciones que giren en torno a estos temas y que desarrollen estos conceptos. Culturalmente nos separan hábitos y costumbres diferentes, como países diferentes, como construcción histórica diferente. Sí, pero eso está más relacionado también con las distintas regiones. O sea, un político uruguayo lo dijo hace poco en un diario, Sanguinetti, son el mismo pueblo con distintos estados. Claro, tenemos como, sacando el documento Constitución, tenemos como constituciones diferentes. Es decir, pero no constitución en pos de la carta magna, sino tenemos estructuras, se nos fueron haciendo estructuras diferentes en base a hasta una densidad poblacional diferente, es decir. Sí, bueno, pero eso si vos lo calculás también en las provincias argentinas pasa lo mismo, o sea, eso es justamente la relación de tiempo, espacio y población, pero es una cuestión de estamos imbuidos en eso que se creó en el siglo XIX. No quiero dejar el tema, discúlpame, no te quiero cortar, pero porque empezamos directamente al estudio de un concepto y yo ya me fui a programar algo que viene a futuro, ¿no? Pero yo creo que el concepto, es importante tener como una definición del concepto de historia, porque también nos va a llevar a eso, ¿no? Nos va a llevar a qué pasado tenemos, ¿no? ¿Qué estructura de pasado tenemos? Y en realidad en estos dos países tenemos un pasado en común. Tenemos una división colonial que es la misma, tenemos una administración colonial que era prácticamente única y que después por avatares, intereses, estructuras diferentes se van dividiendo. Pero es justamente por el tema de... Y no solamente el programa, y no solamente nosotros, sino el resto de América, claro, ¿no? El resto de la Constitución americana, ¿no? Es justamente el tema de la creación del Estado-Nación,
a partir del siglo XIX, que desde Europa, porque nosotros estamos centrados en un eurocentrismo muy importante, esa constitución del Estado-Nación en el siglo XIX, principalmente, por lo menos para mí, surge en Alemania y en Italia. Después todos los otros Estados-naciones. Sí, pero bueno, después todos los otros Estados-naciones dicen, somos Estado-nación porque tenemos Estado, tenemos población, tenemos idioma, tenemos unos límites. Tenemos el concepto de patria, el concepto de la tierra, de los ancestros. Claro, pero eso creo que se resalta, ese concepto de Estado-nación, justamente creo que por la unidad de estos dos que yo acabo de mencionar, Italia y Alemania. Cuando se une, y bueno, todos los demás, bueno, somos Estado-nación, y Francia, España, que ya existía esa unidad claro, la francófona, España. Pero, y acá, entonces, como derivado de esa situación, en América Hispana pasó lo mismo, y bueno, en este caso también se fue dividiendo en Estados-nación, pero tenemos el mismo idioma, la misma religión, el territorio es colindante, y todo esto hace que se pueda hasta mencionar de la misma civilización, la civilización o la unidad de que se va habiendo diferencias de acuerdo a las distintas, con la venida de nueva población, porque justamente eso es interesante, que la historia no es una fotografía, sino que justamente la sociedad es dinámica y se va dinamizando. Acá el señor es descendiente de italianos, yo también, y bueno, vinimos justamente de ese Estado-nación y hoy uno nació en Montevideo, el otro nació en Buenos Aires, y así hay un montón de personas, y eso va pasando en el mundo, o sea, nosotros vemos los conflictos que hay en el mundo y va pasando exactamente lo mismo, o sea, las modificaciones de población, de idioma, la natalidad. Hoy un problema importante en el mundo es la baja natalidad, por lo menos en Occidente. Y bueno, todo esto va a ir modificando esta rueda permanente, no rueda en el sentido de que queda en el mismo lugar, sino que en tránsito, que es justamente la historia. Va a ir a llevar. Volviendo, te voy a llevar para atrás de vuelta. Yo creo que un concepto importante de la historia es que yo creo que de alguna manera se fue viendo, todo historiador lo vio, que es el concepto de lo dinámico. Claro. Podrá haber escuelas historiográficas aclarando siempre entre la historia y la historiografía. Yo creo que hay una diferencia del tipo conceptual, académica, conceptual. La historia en sí es el hecho histórico y la historiografía es cómo se interpreta ese hecho histórico. Cómo se escribe la historia. Sí, a mí me gusta el término de cómo se debería escribir la historia. Yo lo interpreto yo lo definiría también como cómo se interpreta ese hecho histórico, que ese hecho histórico no es un hecho puntual, sino que ese hecho histórico tiene consecuencias, y dimos ejemplos hace unos minutos atrás, pero podemos dar de una batalla, el resultado de una batalla, el resultado de una política migratoria. Todo eso va modificando esos hechos históricos que van modificando. De ahí es como la historiografía plantea esa dicotomía entre causa-consecuencia, claro, que viene un poco de la mano de lo que en los últimos tiempos, cómo se debería estudiar la historia. La causa y la consecuencia de los resultados, pero justamente ahí es cuando se diversifican las historiografías, porque hay distintas, según la interpretación de donde está parado el actor, que es parte constitutiva de la sociedad, pero además lo trata de ver desde afuera, desde la platea del teatro, el espectador. Claro, como espectador, trata de ver esta situación y bueno, y distintos espectadores, ahí es lindo el ejemplo, justamente la historiografía sería ver cómo desde distintos ángulos los distintos espectadores ven los mismos hechos históricos y los interpretan de distinta manera. Digo, por ejemplo, el caso de una interpretación de la historiografía marxista, una interpretación de la historiografía positivista o partidaria, porque también tenemos el caso del intento de
hacer de la historia una ciencia o una metodología Sí. una metodología histórica, Claro. o utilizarla como argumento partidario político contemporáneo. Que ahí sería la historia militante con la historia académica, o ese sería el gran diálogo, el intento de la historia militante con la historia académica, que justamente el historiador debería... Claro, pues esa ya es una discusión muy contemporánea, muy de la construcción de un relato. Está bien, pero esto viene del caso de una obra importante de la historiografía del siglo XX, justamente en plena decadencia de la historia política mundial, que fue el nazismo, cuando prisionero Mark Bloch que escribe la introducción a la historia, y creo que es una de las obras más importantes del siglo XX de historiografía, justamente lo escribe en la penumbra de una cárcel. Él comienza a pensar sin fuentes qué es esto de la historia. ¿Dónde me paro, no? Claro, qué es la historia académica, y bueno, y comienza con su obra, empieza, cuando ustedes lo leen, empieza con un padre, un hijo que le pregunta al padre, papá, ¿para qué sirve la historia? Un niño ha llegado a Mark Bloch. Pregunta jorobada. ¿Para qué sirve la historia? Y ahí entonces Mark Bloch intenta dar respuesta a esta pregunta. ¿Para qué sirve la historia? Y es muy complicada la pregunta. Y él toma dos tipos ideales, siguiendo también a la sociología weberiana, dos tipos ideales de dos espectadores de los cuales debería pararse el historiador o el analista de historia, es el juez y el sabio. Y él dice, con el sabio es el que te presenta, busca el hecho social, lo analiza y lo expone. Este es el hecho social. Y acá está, esto es el hecho y acá usted lo conoce. Y el juez, la figura del tipo ideal del juez, es justamente la figura de una persona que trata de ver qué sucedió, para lo cual va a indagar a las fuentes. El típico testigo del juez, ¿cuál es el testigo oral? Sí. Hay distintas fuentes, los pueden ser escritos, sí, pero también pueden ser fuentes escritas, pueden ser un cuadro, documentos oficiales. Que a eso no fuimos. Cartas, claro, documentos oficiales, cartas, y que entonces trata de indagar qué pasó, qué sucedió, qué acontecimiento ocurrió en determinado lugar, y entonces qué tiene que hacer, que es la gran cuestión del historiador, hacerle preguntas a esas distintas fuentes para poder indagar lo que ocurrió. Pero entonces ahí volvemos al sabio. El sabio te muestra lo que sucedió, pero el juez tiene otro compromiso. ¿Cuál es? Dar una sentencia. Y entonces ahí se plantea justamente el problema de la historia. Comprender sería el sabio que te quiere hacer conocer, que vos comprendas lo que pasó, o juzgar. Y entonces ahí se hace la gran dicotomía, pero juzgar es juzgar intentando tratar de ser lo más neutral. Lo más neutral posible, que es justamente un intento, porque es imposible la neutralidad pura. Pero muchas veces se cae en la imparcialidad premeditada. Y se obvian algunas fuentes para demostrar una tesis o una tesina en un lugar determinado, y eso hace que también empobrezca para el público en general esta actividad que es la historia. Sí, yo creo que hay usos, ¿no? Es decir, se le da uso a la historia, ¿no? Y el uso que se le da muchas veces no solamente perjudica a la propia historia, y perjudica por tanto la visión que uno tiene de ella. Sí, la repercusión parcialmente pública. Claro, y es lo que yo te decía hoy, por ejemplo, se generan relatos, o se genera un relato que está manipulado, ¿no? Que tiene una cierta manipulación. Hablábamos en otra oportunidad de la contaminación, ¿no? ¿Verdad? Es cuando un relato contamina. Claro. Y trata de explicar la posición política. Se intenta explicar desde una visión, y esa visión da una visión sesgada
¿sí? O se obvian, o se le dan poca. A veces se citan fuentes, pero se las cita. Se obvia otras. Claro, se obvia otras, o a las que se cita para citarlas, pero se las deja al margen y no se les da. Sí, la trascendencia. La trascendencia hay un que valor debería, de trascendencia en donde claro, se deberían tomar, yo creo que como gran argumento de esto que nosotros queremos hacer, es que toda visión es importante para la construcción de la historia. Yo creo que, si bien para un trabajo determinado no se puede tomar todas, es cierto que muchas veces cuando uno intenta realizar un trabajo de historia, un trabajo de qué pasó en tal lugar en determinado momento, le piden un hilo conductor, y ese hilo conductor muchas veces nos arrastra para un lado. Claro, pero yo creo que uno de los intentos más interesantes de hacer esto que se llama ciencia de la historia o metodología de la historia, yo estoy más afín a la metodología de la historia, es intentar establecer un diálogo con las distintas fuentes. Sí. Y justamente con fuentes que se contradigan, porque si no termina siendo un monodiálogo de una corriente que quiere... Sí, yo creo que esa es una visión que de lo consensuado, es decir, muchas veces se piensa más en la construcción del consenso y no en la construcción por el disenso. Por el disenso, por el diálogo. Claro, entonces, en la construcción del disenso yo creo que está lo más rico, lo que le da más apertura hacia el gran público. Lo que te libera un poco de perfiles. Claro. Y yo creo que hay mucho historiador, me estoy adelantando de vuelta y nos estamos yendo por muchos una charla introductoria, ¿no? Sí, pero hay muchos historiadores que son gente conocida, no los voy a mencionar, pero digamos, sabés de quién te voy a hablar, que empezaron con una ideología política muy fuerte, más que nada en el siglo XX, que hicieron una construcción de tiempos históricos dentro de la modernidad o dentro de la era moderna, vamos a hablar de eso ahora, de lo moderno y de lo contemporáneo, con una visión política muy fuerte. Su compromiso político se fue desgastando con el tiempo, por no decir que se desilusionaron de ese compromiso político, y esa visión cambió. Bueno, pero eso es porque justamente también... y esa visión se fueron abriendo a otras posibilidades, y eso es lo que se nota con tipos que son conocidos, ¿no? Yo voy a mencionar a Hobsbawm, porque Hobsbawm me parece el ejemplo más claro, que es un tipo que hasta el final de su escritura mantuvo una cierta relación con el marxismo, con la visión marxista de la historia, pero en donde también se dejan ver, yo creo que en la creación histórica de sus últimos 30 años, se dejan ver otros perfiles además del marxismo. Y algo tan cerrado al comienzo, cómo fue construyendo, de un tipo que vivió mucho además, de un tipo que tuvo una larga vida, y que fue uno de los grandes difuntos. Sí, claro, un gran divulgador de la historiografía académica. Y además de lo que es el pensamiento contemporáneo, de lo que es la visión de la era moderna y de la era contemporánea, y que aportó con una visión muy, muy abierta. Insisto, se puede estar de acuerdo o no con mucho, porque a mí me pasa leyendo a Hobsbawm, se puede tener distancia o no con lo que el hombre plantea, pero yo creo que ahí tiene una visión global bastante totalizadora. Y yo creo que se logra después de una cierta madurez, ¿no? ¿Verdad? De una cierta madurez, o del darte cuenta qué tan unido estuviste con eso, ¿no? Qué tan unido estuviste con una visión.
pero la posición de Hobsbawm es justamente es muy temática, Sí, hace un análisis sí. muy temático. Pero por ejemplo otro historiador muy importante que deja hoy día la historiografía deja de lado, que creo que también desde otra posición política justamente contraria al marxismo, es Vicente desde España, cuando hace una historia cronológica, es mucho más cronológico, o sea, sucedió este hecho, sucedió aquel hecho, y eso complementa muchas veces la lectura de Hobsbawm, porque Hobsbawm es muy temático y... Sí, son dos tipos diferentes. Son dos tipos que vienen de los lados. De distintos palos, pero digo, uno lo construye de la explicación temática de distintos temas y va relacionando, y el otro lo hace más cronológico. Yo creo que son complementarios, creo. Los tipos muy complementarios. Sí. Y además los dos son muy creyentes en el método científico de la historia. Sí, los dos. Pero obviamente uno desde la visión materialista y el otro desde el otro desde, claro, pero son dos tipos que vienen del mismo método, es decir, de la construcción a través del mismo método. El método, sí. De un método muy ajustado a la ciencia social. Sí. Podríamos mencionar alguno que no está dentro de ese método, que es además un método que, como vos bien dijiste, para la historia tuvo ciertos beneficios. Yo digo ciertos beneficios y lo pongo en tela de juicio porque también hay otros, ¿no? Yo considero que también hay otros métodos, ¿no? Además del método científico, en donde se podría ver o se podría... pero es cierto que en los últimos 200 años, que cuando seriamente se comienza a ver la amplitud... Sí, la historia del proyecto. Claro, el aporte de las distintas... Exacto. La utilización de distintas fuentes, creo que sí. La amplitud, yo creo que es importante. El gran aporte. El tema de qué documentos tomamos, qué fuentes tomamos. Claro, y ese es el gran aporte de la Escuela de los Anales, del cual están influidos estos dos personajes. Estamos hablando ya de cercano, entre Bloch, Lefebvre, etcétera. Estamos hablando de ya entrado el siglo XX. Claro, que toman fuentes, no solamente, volviendo hacia los minutos, hacia el principio de la charla, no toman la vida del gran general o del gran gobernante, sino que también toman la historia del soldado campesino, del soldado, del campesino. Claro, somos todos contribuyentes. Claro, buscan nuevas fuentes y eso ha enriquecido la historia hasta que un sesgo de la historia, un camino de la historia que ha sido también por Greenwood, también de la historiografía marxista, que es la microhistoria. Se ha ido hacia el sesgo temático. Claro, hacia el sesgo temático. Hacia el sesgo temático. Debería complementar el gran relato, volviendo a Vicente, el gran relato cronológico, entonces eso debería complementar el gran relato cronológico y no quedarse solamente en la microhistoria como una cosa apartada. Aislada de... El que se lo usa, por ejemplo. Aislada son los distintos de aportes. los macroconceptos, ¿no? Claro. Hoy hablamos también de que van a existir, vos lo decías, hay diferentes visiones para poder verlo, y hoy contemplamos hay conceptos como la gran historia, conceptos como tratar de estudiar la historia del mundo. Claro, ¿verdad? Es decir, desde, como dicen desde el Big Bang hasta ahora, un concepto muy amplio, demasiado amplio, que yo creo que tienen encima muchos factores de estudio, que ya no comprende solamente la historia, sino que comprende hasta la geología, comprende hasta otro tipo de conocimiento. Pasamos a la otra banda. De la macro a la micro. Claro, y entonces tenemos que ir tenemos que debería complementar e intentar complementarlo, pero justamente el gran aporte, vuelvo a repetir, de los análisis
la búsqueda, o sea, por lo menos que ellos resaltaron esta búsqueda, ¿no? Que es justamente las cartas, las fuentes no oficiales, como muchas veces... Claro, vos te referís directamente al documento. Claro, ¿Qué tomamos como documento? Claro, ¿Qué tomamos como fuente de información. Como están también las fuentes periodísticas. Claro, por eso. Entonces muchas veces hay un método como de investigación que yo creo que el periodismo toma de la investigación. Lo tenés que tomar porque vos tenés que recurrir a determinadas fuentes. Está bien, el periodismo, de repente trabaja con el presente, trabaja más con un hecho que ocurrió antes de ayer y pasó antes de ayer y lo traemos al hoy y damos la noticia hoy, está en lo noticioso, ¿no? Sí, pero ahí tenemos un ejemplo con el periodismo. Ese hecho que ocurrió antes de ayer, vos lo podés ver desde, no voy a mencionar los diarios, pero vos lo podés mencionar desde un diario y el mismo hecho lo mencionás desde otro diario y la interpretación de ese hecho es yo muchas creo veces hasta cuasi opuesta. Claro, yo creo que también si nos ponemos a pensar, el periodismo y el estudio serio de la historia tienen un origen en la misma época. Sí, claro. Tienen un origen el hecho social. En el siglo XIX, mediado, si bien el periodismo se podría arrastrar desde poco antes, los diarios ingleses del siglo XVII, del comienzo del siglo XVIII, pero digamos, el método de lo que se llama el periodismo de investigación tiene un origen. Mediados del siglo XIX, eclosiona en el siglo XX, hay una multiplicación de medios, es decir, es un comercio, el comercio de la noticia, ¿no? De lo noticioso. Claro, pasa de ser un periódicos partidarios a periódicos comerciales. Sí, en muchos casos sí. Y eso pasa. Hay otros que se mantienen como periódicos partidarios. Y hoy ya la noticia no dura, ¿no? Hoy ya la noticia ya es algo que de hoy para mañana. Te abruma, la noticia hay tanta cantidad de información que de hoy para mañana. Instantánea. Claro. Instantánea. Antes en la historia pasaba que ocurrió un acontecimiento y meses después se hay una correlación entre, por ejemplo, yo encuentro una correlación de tres patas ahí, ¿no? Porque por un lado vos tenés el periodismo, ya nos fuimos otra vez por las ramas, pero vos tenés el periodismo de investigación, tenés cómo se investiga la historia y después tenés la literatura. Claro, que es otra fuente. Está bien, porque digamos, el periodista que muchas veces se confunde con el literato o el literato periodista. ¿Verdad? Es decir, el escritor, artista, y muchas veces y el periodista. Y el periodista que se transforma en escritor artista. Sí. Hay una cosa ahí que surge. O en historia de la contemporaneidad. Tenemos muchos ejemplos de esto también, ¿no? Sí. Tenemos el ejemplo José Hernández, por ejemplo, ¿no? Un tipo que fue periodista, un tipo que, obviamente el connotado escritor de Martín Fierro, el poeta, el denominado poeta nacional argentino. Que tenía un sesgo político muy claro. Que además tenía un sesgo político muy claro y que tenía un contacto con tipos que se dedicaban a la historia, no por nada, ¿no? Además, él haciendo un producto de un modelo como el propio Martín Fierro, que es un tipo que marca como que se hizo popular, pues se vendían las pulperías. No, claro, sí, pero que además marca al prototipo del gaucho. Ahí se crea la figura del gaucho como claro. Entonces, en la historiografía popular se supone que había gauchos por todos lados dando vueltas por la pampa. Tampoco confundamos. No fue lo que José Hernández no hacía periodismo de investigación, hacía un periodismo que venía de la editorial política, claro, de la crítica política de su momento, ¿no? Pero publicaba en publicaciones periódicas. Sí. Y era popular, se vendían las pulperías. Y así hay otros muchos ejemplos, ¿no? Digamos, un tipo como Herman Melville en Estados Unidos, un tipo que se dedicaba al periodismo y era un escritor artista. Un tipo como Lincoln, me fui para el otro lado, que termina siendo presidente en una época convulsa de los Estados Unidos, es decir, yo digo siempre que Lincoln es el creador de los Estados Unidos, digo, creador como lo que más o menos conocemos hoy. Pero era un tipo que se dedicaba, era abogado, era un tipo que obviamente ejercía la defensa como abogado, pero además se dedicaba al periodismo
desde la crítica política. Tenemos el caso de Mitre. Otro. Bueno, sí, bueno, ya era un polímata, ¿no? Bueno, Mitre ya era un tipo que... Pero fue presidente, fue Sí, político, sí, un tipo que... Militar, bueno, sí, un buen mal militar, pero digamos, es un tipo que ejerció las armas. Que ejerció las armas, un tipo que ejerció la política, un tipo que ejerció la producción histórica. No, ahí no nos vamos a meter porque ya empezamos con... ¿no? Sí, ahí ya no vamos a ir. Pero un historiador o otra persona que hizo historia que le contrapuso a la lectura de Mitre, es también abogado, el creador del Código Civil y Código Comercial, que fue Vélez Arfield. Sí, claro. Tiene una visión, bueno, sí, una visión histórica, una visión contrapuesta a la de Mitre, bueno, o con cierta contraposición a la de Mitre, pero sí, de construcción histórica. Resalta la figura de Güemes. Digamos, me estoy yendo de vuelta por las ramas de vuelta, pero es lo que tiene de interesante esto. Qué relación rara que hay, ¿no? En el comienzo de estos lugares, y no quiero que ahondemos mucho acá, porque si no nos vamos a ir de lo básico. Pero qué relación rara que hay entre, ¿no? el historiador político en el Río de la Plata, bueno, en ambas márgenes del Río de la Plata es más o menos lo mismo, historiador político, construcción de identidad nacional, ¿no? Claro, el romanticismo, claro. Sí, según la época, pero sí, pero sí, tipos que nacieron en la generación del 37 acá o anteriores, se van a mover en ese marco que traen de la Francia, ¿no? Bueno, y yendo a la banda oriental, justamente un historiador que uno de los considerados fundadores del revisionismo histórico del Río de la Plata. Sí, claro, ya. Luis Herrera, claro, Luis Alberto, claro, pues ya es un tipo nacido después en el 73. Claro, que le escribe contra la acción mitrista de este lado de la Plata, la guerra del Paraguay. Una visión federalista, una visión del lado de la federación, con un ángulo más artista. Anglófono, de un estudio desde lo inglés, desde el caballero inglés, como yo le he llamado siempre, pero además construcción nacionalista. Una cosa rara que se da en Uruguay solamente. No, bueno, pero acá otro autor también abogado, que también escribe contra la primer visión romántica mitrista, que es uno de los fundadores de la ecléctica nueva historia, que es Ravignani, donde va a resaltar a la figura de Artigas, tan poco destacada por el mitrismo. Y es también la época de Herrera. Sí, la mala palabra, ¿no? Claro, ¿Ves? Herrera no trata tanto el tema de Artigas. De Artigas, ¿no? Pero Ravignani sí. Obviamente que está mencionado, obviamente que lo menciona, obviamente que... Pero no, ya viene desde otra posición. La posición revisionista no es frente a Artigas, sino frente a otros conflictos que surgieron después de Artigas. Pero, por ejemplo, tenemos justamente la nueva escuela histórica, donde surge Ravignani, muchos de los ecléctica, bastante ecléctica. Sí, todo un momento, además, el eclecticismo todo un momento. Claro. Donde muchos de estos actores de la nueva escuela son hijos de la inmigración fundamentalmente italiana, como Modigliani, después de la década del 70, claro. Salta Ramírez, hemos mencionado a Ravignani, y ellos van construyendo desde la Universidad de Buenos Aires una nueva visión de la historia, hoy también cuasi olvidada por nuevas corrientes historiográficas que figuran actualmente o que tienen otra hegemonía, porque justamente es que las hegemonías van tapando o haciendo olvidar las antiguas corrientes, y muchas veces parece que se dejan, se mencionan. El tema ese de lo hegemónico, un tema también. Claro, bueno, pero se menciona. Sí, que es propio de los últimos también 200 años. Digo, hay. Y que van olvidando las bases, van olvidando las fuentes que décadas atrás eran influyentes. Sí, con la excusa de la superación, ¿no? Claro, se va superando, van superando en la cantidad de información que traen. Sí, con esta crítica al positivismo, que en realidad como que es nuevo, que es mucho más
científico, entonces por lo tanto olvidamos el pasado anterior y es una especie de un positivismo no reconocido, vamos a decir, y olvidando, o haciendo olvidar las voces del pasado. Sí. Yo creo que vamos a completar esta visión básica, lo vamos a hacer en un próximo encuentro y vamos a poder encontrar aquellos con los cuales, como nos fuimos por las ramas, lo vamos a encontrar tal vez un poco más adelante. Vamos a agradecerle a Federico porque nos va a acompañar, y yo también. Los vamos a acompañar en estas conversaciones y vamos a tratar de cerrar en un próximo el tema de lo básico, ¿no? El tema de fundamentos básicos de la historia, porque hemos tirado mucho dato, nos hemos adelantado, nos entusiasman mucho algunos temas, yo creo que eso va a ser más adelante, y bueno, nos vamos a encontrar ahí. Y vamos a tratar de ver la visión contrapuesta de distintas escuelas. Claro, vamos a tratar de ver ciertos temas de diferentes lugares, es decir, distintas escuelas, distintos vamos tiempos. A ver cuál tema acá el hombre va a traer algunos temas, los vamos a proponer, a tirar arriba de la mesa y leeremos algunos textos, ¿por qué no? Trataremos de ver algunas visiones de otros. Te espero en la próxima, bueno, Federico. gracias. ¿Vale? Que pasen bien, hasta luego. Hasta luego.